Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien en términos sanitarios y también en términos académicos. Quedamos muy conformes con la profesora Cide de la participación de ustedes en la mesa que tuvimos la semana anterior y también estamos siguiendo con mucho gusto las entrevistas que vienen subiendo al banco de la materia. La clase de hoy, como viene anticipándose en el aula, trae o pone en foco el tema del currículum. Y particular, nos hubiera encantado tener muchas más clases porque currículum no es en absoluto un tema que se concluya en un solo encuentro, pero hemos tomado la decisión de enfocarnos en los aportes de Da Silva, un texto, como venimos diciendo, con una particular complejidad, que se propone dejarnos algunas estrategias para llevar adelante una pedagogía crítica. La pregunta central que podríamos decir ordena el texto tiene que ver con cómo una educación, un currículum y una pedagogía crítica deberían ser mejores, aún posicionados en una perspectiva crítica, cómo mejorar lo que hacemos en las aulas. Y lo que este autor sostiene es que para poder llevar adelante una mejor educación o una educación más crítica, es necesario incorporar al interior del currículum perspectivas que interrumpan y desestabilicen el sentido común. La respuesta que nos da a qué hacer en las aulas tiene que ver con eso, generar situaciones que interrumpan y desestabilicen el sentido común, que nos amplíen la visión del mundo. ¿Cómo nombra él esta acción como una acción de descolonizar el currículo? Este autor, Da Silva, produce un libro que en el ordenamiento de los capítulos es el segundo a posteriori de un texto de Apple, al cual inmediatamente toma referencias el autor. Eso le da una cierta complejidad a la lectura del texto. Da Silva es un pensador crítico, un continuador del pensamiento marxista, y en su texto vamos a encontrar algunos conceptos específicos que necesitamos profundizar en su significado para poder entender qué es lo que nos quiere plantear. Vamos entonces a centrarnos en el concepto de mercancía y de fetichismo y también en el de relación social como antesala que nos permita comprender de qué manera se posiciona este autor en relación a pensar el currículo. Traemos aquí una cita de Marx, fíjense, 1844, 40 años antes de que la educación sea obligatoria en nuestro país. Marx en su texto El Capital sostenía que a primera vista la mercancía parece una cosa trivial, evidente, pero analizándola se ve que es una cosa muy compleja, llena de sutileza metafísica y mañas teológicas. Sutileza metafísica tiene que ver con aquello que está más allá de lo físico, lo que no vemos inmediatamente. Y cuando refiere a mañas teológicas, claramente Marx se postula a sí mismo como ateo. Él es autor de la frase que dice que la religión es el opio de los pueblos. Él entiende y cuestiona la religión como un discurso que nos mantiene en situación de alienación. Por eso él va a decir que la mercancía está llena de mañas teológicas y aclarando un poco más esta visión, dice, ¿por qué dice esto? Porque la mercancía aparece en el mercado desnuda, o sea, nos aparece un superauto que nos provoca ser comprado, un celular, una computadora, como si hubieran caído del cielo. Dice, sus superficies lisas no muestran señales de la relación social de explotación que las produjo. Cuando nosotros vemos ese objeto, supónganse celular, no nos ponemos a pensar en, no sé, o cuando vemos una determinada ropa de marca, no nos estamos imaginando un contingente, podríamos decir, de mujeres bolivianas tejiendo o cosiendo en situación de explotación, ¿sí?
¿Qué dice Willis, uno de sus seguidores? Sigue el rastro de cualquier mercancía hasta la fábrica y te espera un mundo de sorpresas, procesos de trabajo complejos, jerarquías humanas, disciplina, regímenes poco comunes de control y motivación directiva, conflicto, cansancio y frecuentemente también sufrimiento. ¿A los fines de qué nosotros traemos estos conceptos de mercancía? A los fines de que el autor nos hace pensar en el currículum también como una mercancía, como un objeto que nos llega a nuestros ojos como docentes desnudo. No hay marcas, como una superficie lisa, no hay marcas ni señales de la manera en que el currículum fue construido. Por eso nosotros incluíamos en el formulario la pregunta: ¿quiénes te imaginas que producen el currículum? ¿Sí? Porque si no, si sacamos ese lugar de quién lo crea, dejamos de pensar que es un objeto humano, producido humanamente y por lo tanto cargado de cuestiones de lo humano, de poder, de política. Con esta afirmación, lo que quiere decirnos el autor es que no pensemos el currículum como un elemento neutro, sino que tiene las marcas de quienes los han producido. Y dentro del pensamiento sociológico marxista, cada vez que hablamos de esas marcas va a estar presente la idea de dominación, de grupos que imponen sus significados respecto de otros grupos. También nos dice el autor, también hace referencia Marx al proceso de fetichismo. ¿A qué llama fetichismo? Al proceso donde las relaciones, dice, se tornan invisibles, haciendo aparecer solamente la cosa, el objeto, la mercancía de forma aislada y desconectada de otros procesos y relaciones. No sé, voy a ver si puedo ampliar para que vean la imagen. Acá lo que dice es: el currículum es un fetiche. El currículum aparece como un fetiche. ¿Por qué? ¿Qué es un fetiche? Bueno, figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se le atribuye el poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas y al que se adora y se rinde culto. Un fetiche, o sea, es si yo me pongo la misma camiseta que cuando mi equipo ganó el mundial anterior y me siento en el mismo lugar, etcétera, etcétera, voy a producir el mismo efecto, ¿sí? Se le atribuye a un objeto o a una imagen un poder sobrenatural. Bueno, ¿sobre qué nos advierte este autor? Bueno, el currículum puede producir ese efecto de fetiche, como desaparece el sujeto, desaparece el profesor que va y selecciona aquello que considera necesario de ser enseñado y se somete a esa letra escrita que ordena, que indica qué es lo que debe ser enseñado. Entonces decíamos, vamos a recorrer tres voces, dos de Marx en torno a por qué él entiende el currículum asociado a los conceptos de mercancía y fetichismo, y también un concepto de Apple en torno a la idea de relación social. ¿Qué va a tomar el autor de Apple? La idea de que el conocimiento y el currículum deben ser vistos como productos de relaciones sociales, no como cosas, no como contenidos neutros. No hay solamente la idea, a ver, digamos, no es lo mismo si yo soy profesor de historia y quiero enseñar, no es lo mismo que yo nombre el contenido conquista como el que yo nombre el contenido descubrimiento de América. Son formas de nombrar que dan un sentido a ese conocimiento que esconde una relación social. La relación social de conquista implica apoderarme de un territorio que es ajeno. La relación social que hay detrás del descubrimiento neutraliza, esconde de alguna manera esa situación de apropiación. ¿Qué nos va a decir el autor entonces? Que el conocimiento y el currículum le dan cuerpo, podríamos decir, a esas relaciones sociales. Y entonces este autor nos invita a mirar más allá de esos contenidos, de ese listado de contenidos que aparece en el currículum, para pensar de qué manera dentro de ese listado de contenidos están también involucradas, imbrincadas las relaciones de clase, género, raza,
que implican en definitiva relaciones de dominación. Hasta aquí la primera parte del artículo. Para que no pongan la carita de este niño, les invitamos a que salgan un ratito de pantalla, si quieren se vayan a arreglar el mate y retomamos con la segunda parte del artículo. Vamos llegando a la última parte de la clase y de alguna manera a la más importante. Nos plantea el autor que asumir una perspectiva pedagógica y crítica debería permitirnos interrumpir este proceso de fetichización del que veníamos hablando. Impedir que determinados productos culturales, por ejemplo el currículum, sean considerados como productos naturales o desinteresados y verlos contrariamente como dispositivos históricos y sociales, que implica pensar en el currículum desde una perspectiva histórica, implica reconocer en qué momentos se crearon, con qué intenciones, cuando se modifican, con qué intenciones se orientan esas transformaciones. Visibilizar las relaciones de dominación y subordinación en la cual ciertos grupos y naciones se constituyen como superiores y construyen a otros como inferiores. Si nosotros no somos capaces de observar estas marcas de la dominación que aparecen en algunos fragmentos, contenidos o prácticas que proponen los diseños curriculares, estaríamos reproduciendo, estaríamos manteniendo estas situaciones de dominación. El autor nos lleva a estar alertas respecto de esta relación. Da Silva dice expresamente: es necesario entender el currículum como un territorio colonizado, no como un territorio neutro. Y entonces nos propone el desafío de desmasculinizar el currículum, desoficializarlo, desfetichizarlo, descolonizarlo. Aquí les muestro, por ejemplo, y es una imagen que ha recorrido bastante las redes sociales, cómo se presenta en los años 60-70 una semana de una mujer en un libro destinado a lectores de primero o segundo grado de escuelas primarias. El lunes la mamá lava la ropa, el martes remienda la ropa, el miércoles plancha la ropa, el jueves va a la feria, el viernes va de compra, el sábado sale de visita con papá, el domingo nos lleva a misa. Pensemos cómo se hace visible el carácter masculinizante, la diferencia de género, cómo se hace visible la presencia religiosa, cómo en un simple imagen, en una simple hoja de texto que fue presentada a los ojos de nuestra familia, a mis ojos como estudiante, como un saber válido, casi podríamos decir científico, neutro, incuestionable. La escuela nunca transmite un saber neutro. Todo saber tiene un anclaje que favorece un grupo u otro grupo. En ese sentido es que el autor nos habla de la importancia de desmasculinizarlo en este caso. Vamos ahora a un ejemplo de geografía y más propio de la escuela media. Seguramente todos tenemos una vista sobre este planiferio. Esta es la forma que adquiere un planiferio que habitualmente compramos en un kiosco. Sin embargo, no es la única representación posible a nivel rectángulo, no sé cómo se dice, a nivel 2 dimensiones de nuestro planeta. Esta es otra forma, sin embargo, la que nosotros estamos acostumbrados a ver y que se reproduce masivamente es la anterior. Qué casualidad que si se hubiera optado por esta representación, Europa perdería la centralidad que tiene en la primera, aparecerían África con una verdadera dimensión proporcional a su superficie, como quizás el continente más grande del planeta. Una estrategia entonces orientada a desmasculinizar, desfetichizar,
descolonizar el currículum, implica, va a decir el autor, que seamos capaces como profesores de elaborar nuevos materiales, que estos nuevos materiales de lectura, de trabajo, expresen y muestren la visión de los grupos menos numerosos o menos favorecidos. Imaginemos, por ejemplo, que nos cabe hablar, hacer una referencia, una alusión al término familia. Esta, por ejemplo, podría ser una representación mucho más actual, donde no nos quedamos únicamente con la representación de un papá, una mamá y dos niñitos, sino que vamos a hablar de la familia, donde hay familias uniparentales, de un único miembro, de dos mujeres, de dos varones. Otra de las indicaciones que nos propone el autor para pensar en esta estrategia de descolonizar el currículum tiene que ver con de qué manera se abordan las fechas conmemorativas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, a las efemérides. ¿Qué dice Da Silva? Dice que estas fechas tienden a perpetuar la representación de los grupos privilegiados en términos de clase, género y raza. Por eso su subversión, cambiar la manera en cómo estos grupos se presentan, por ejemplo, en los actos patrios, sería una muestra de una pedagogía crítica. Aquí les dejo, por ejemplo, las imágenes de un acto del 20 de junio, día en que las escuelas primarias prometen la bandera, en el cual, esta es una escuela de Allen, se permite que realicen esta promesa niñas, estudiantes que se reconocen parte de la etnia mapuche, se les permite que vayan vestidas con sus vestidos originales, se les permite que vayan acompañadas por las machis o miembros de esa comunidad, y entonces, digamos, es una manera en que la escuela, en ese sentido, ese currículum amplio, esa segunda mirada del currículum que nos decía Dussel, que no es solo el libro, no es solo el documento público, sino también podemos entender como currículum todas las acciones de la vida escolar, muestra una apertura, un reconocimiento de la diversidad que pueblan las instituciones educativas. Un tercer elemento, una tercera estrategia que el autor propone sostiene que deberíamos como profesores centrarnos en las cuestiones y en los problemas de nuestro tiempo. SIDA, pobreza, drogas, machismo, violencia, racismo, destrucción ambiental. Son algunos de los problemas que el autor entiende que un currículum crítico no puede dejar de lado, generando de esta manera una sensibilidad de nuestros estudiantes respecto del mundo que habitan. Un último ejemplo, también es un texto de niños que están en los primeros años de escuela primaria. Si se fijan en la ilustración aparecen tres señores vestidos de verde. En el centro de la escena vemos Santiago Maldonado, título: Desaparición forzosa. Veo continuamente en la televisión que Santiago se lo llevó la gendarmería, con vida se lo llevaron, con vida lo queremos. Alguno de ustedes podría estar diciendo que abordar estos temas es una cuestión de ideología y es una cuestión que no le corresponde a la escuela. Muy por el contrario, lo que este autor sostiene es que la escuela es el ámbito de la discusión, de la argumentación, de la deliberación, de la búsqueda de información crítica, de la contrastación, de no quedarnos con el discurso único, de facilitar la circulación de distintas visiones sobre un hecho y en torno a esto avanzar hacia la construcción de aulas y sujetos más críticos. Bueno, esperamos que el autor haya sido, dentro de la complejidad de su aporte, haya dejado elementos para seguir pensándonos en cómo desempeñar nuestro oficio docente. Seguimos en la próxima.